Este es el último panel, es el panel de discusión de las medidas de financiamiento con representantes de los gremios empresariales. Un tema muy importante. Ahora vamos a poder escuchar ya los propios gremios, ¿no? Es una forma también de poder entablar una comunicación, una relación permanente con los gremios que finalmente serán los propios beneficiarios. Para ello invitamos al director general de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción, al señor Walter Ramírez Eslava. Señor Walter, por acá, por favor. Gracias. En el primer asiento. Y a cargo de Walter va a estar este último panel, donde ya les venía haciendo mención, que podrán discutir, escuchar algunas ponencias o algunos comentarios en relación a las medidas del financiamiento con los representantes de los gremios empresariales. Walter, muy buenas tardes. La gente también está un poco cansada y vamos a empezar este panel con mucha emoción. Ok, muy buenas tardes. Felicitarles por su perseverancia de poder quedarse hasta estas horas. Y en realidad deberíamos sentirnos privilegiados porque este es el primer evento dirigido a las MIPES donde se muestra este paquete de 8 medidas concretas que, si ustedes han tomado la atención debida, representa un hito histórico dentro de la política pública en el Perú. Entonces, somos partícipes de ese proceso y, claro está, dentro del diseño y el desafío que tenemos como funcionarios de gobierno, es importante de que eso esté alineado, digamos, a los intereses y también a la forma práctica en que las MIPES con sus representantes puedan apoyarnos en este proceso. Para la cual quiero invitar en este panel al representante de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio Castillo Garay, al señor Jorge Ochoa Garmendia, representante de la Cámara de Comercio de Lima, a la señora María Isabel León de Céspedes, de la CONFIEP, y al señor Julio Pardavé, representante de gremio de la MIPES. Ok, bueno, muchas gracias por su presencia. Básicamente, como quiera de que estamos ya sobrepasados en la hora, vamos a hacer una sola rueda. ¿Hay algún representante de la CONFIEP? Si hay un representante de la CONFIEP, que pase, por favor. ¿No va a venir? Ok, bueno, muchas gracias. Como decíamos, un aspecto fundamental en el diseño de políticas públicas es poder tener esa interacción entre lo que es el gobierno, la academia y los gremios empresariales. A la larga, son las empresas, los empresarios en general, los que tienen que enfrentar día a día, ya en la práctica, digamos, la implementación de una norma o política pública que desde el gobierno se está promoviendo. Es en esa línea, y dado por el tiempo, digamos, y por la hora, que quiero hacer un par de preguntas, en una sola rueda, por favor, poder captar de ustedes un poco su opinión en términos del impacto esperado que ustedes consideran que este paquete de medidas puede tener en las empresas que ustedes representan, número uno, y alguna sugerencia en relación a los aspectos que deberíamos tener en cuenta para la construcción del reglamento, que a la larga es el instrumento normativo que va a permitir definir los procedimientos, digamos, para que esto se implemente. Entonces, quiero dar paso a Jorge, por favor. Muy bien, buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Lima. Como siempre, el gremio donde las empresas se desarrollan, crecen. Yo quería hacer breves comentarios, ¿no? ¿Para qué se hacen todos estos instrumentos desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? Para mejorar la competitividad y la productividad. Entonces, lo que nosotros apreciamos realmente y con sinceridad es que muchas veces estos instrumentos que son tan pero tan interesantes deben desarrollarse mejor. Creo que esta iniciativa es una iniciativa
maravillosa, una iniciativa excelente. Sin embargo, quiero hacer una reflexión. Estamos en el siglo XXI, los empresarios tenemos necesidades del siglo XXI. Quizás los instrumentos financieros que hemos venido desarrollando son del siglo XX. Y las instituciones encargadas de apoyar a las empresas, vamos a decir que trabajan no como en el siglo XIX, sino como en el siglo XX. Entonces, con esta crítica o autocrítica también quiero hacer una segunda reflexión. Esto es como una orquesta, donde todos tocan bien su instrumento, pero quizás no todos afinamos bien. ¿Qué quiero decir con eso? Produce, está haciendo su trabajo, Mincetur está haciendo su trabajo, la academia quizás está haciendo su trabajo, pero son como instrumentos que se tocan, pero que no llegan a afinar. Y ese es el problema realmente, ese es el problema, eso es lo que está pasando con los empresarios, que quizás no escuchan, o sí escuchan, o quizás no nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo toda esta gran cruzada. Esta gran cruzada va a tener como resultado el mejoramiento de la competitividad y la productividad de las empresas. No es posible que en el Perú el 99.8% de las empresas es micro, pequeña y mediana empresa, vendan solamente el 20% del total de las empresas en total. No es posible que del total de las exportaciones hay 55% de microempresas exportadoras. ¿Y saben cuánto venden? 0.2% del total de las exportaciones en soles. Entonces, claro, un factor fundamental es el tema del financiamiento. El financiamiento con estos nuevos instrumentos financieros del siglo XXI, yo creo que se va a ver enriquecido. Sin embargo, creo que no es suficiente. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hacer el equipo de clase mundial del Perú, donde la academia, los gremios, es decir, los empresarios, el Estado, etcétera, trabajemos día a día. Y para no extenderme, les comento, hagamos una cifra más. Hace tiempo escuché a alguien que la inversión en cierto tema había crecido 700%. Qué bonito, ¿no? Pero ¿cuánto es 700% de cero? Cero. Entonces, no solamente basemos nuestro proyecto o nuestra gran cruzada en hablar de cifras tan grandes, de fondos tan grandes que quizás los empresarios debemos conocerlos y debemos entenderlos porque son interesantes, sino debemos utilizarlos realmente y que nos sirvan y que podamos emplearlos. Y el indicador no es el 700% de cero. El indicador es si hoy día es 1, mañana serán 2, pasado serán 100 y traspasado espero que sean las 2.600.000 empresas que actualmente están en nuestro país. Eso es todo lo que quiero decir. Ok, gracias. Primeramente, saludo Cámara de Comercio, saludo Produce, a todos ustedes, feliz Día de la Amistad. Si me permiten, solamente voy a hacer algunas cosas. Yo empecé en el negocio de la empresa a los 15 años y a mis casi 65 años sigo haciendo empresa. Quisiera yo tomar solamente un tiempo, el exministro Segura Economía dijo, en el Estado nos equivocamos. Dijo, no sabemos hacer gestión. Y dijo algo, creo que me dio gusto escuchar, no entendemos a las MIPYMES, o sea que el Estado no nos entiende. ¿Ok? Vamos a hablar de cifras. Ministerio de la Producción, las empresas, microempresas, viven un promedio de 6 años. Las medianas empresas o pequeñas empresas, 7 años. La gran empresa, 13 años. Y cuando ven, son cifras que están con fuentes del Estado. ¿Y por qué mueren?
acceso al crédito financiero. Y el acceso al crédito financiero es porque no se puede llegar, el empresario, y ustedes lo saben como empresario, lo que más valora el empresario es el tiempo. El tiempo es vital, el tiempo es productividad. Otra cifra, según Superintendencia de Banca y Seguro, el crédito a la microempresa, 31.75. ¿Quién hace negocio con 31.75? Ayer en un almuerzo en una embajada de un país asiático y le preguntaba, ¿y ustedes cuál es el crédito que dan a las MIPE? 2-3%. A las microempresas. Yo entiendo que hay un riesgo, correcto, pero lo que he escuchado ahora me parece buenas versiones, pero lo que dijo el señor de Chile, del fondo de Factory, yo creo, ¿y por qué el Estado no asume un riesgo? Sabemos que hay un riesgo, yo no prestaría a una persona que me pide 100.000, 200.000 soles a nada de cambio, pero el Estado no podría asumir un riesgo de contingencia. La MIPE ha demostrado, y acá yo le pregunto a varios amigos que son empresarios, ¿qué es la MIPE? El mejor pagador. O sea, yo tendría que asumir un riesgo a alguien que siempre va a cumplir con sus pagos. El acceso al crédito es difícil, pero también tiene el problema, pues, que es la parte de la tramitología, todo lo que hay que llenar para poder acceder a ese crédito. Tenemos también el tema, el propio negocio y el personal. Pero vayamos pues a cosas más constructivas. Yo le digo, y creo que también se ha dicho, es importante que todas estas medidas, señor director, haya un prediálogo con ustedes. Y yo les cuento, nuestro amigo Cristian, cuando nos llamó el año pasado para la mesa, casualmente, esos temas, se le dijo, ¿y por qué no crear un fondo de buen pagador? Y gracias que tomaron en cuenta. Yo también planteé y dije, ¿y por qué no hay que enseñar la cultura financiera? La cultura financiera es decirle a la MIPE, no asumas algo que no vas a poder cumplir, porque muchas veces la MIPE tiene atrás, tiene su maquinaria, tiene todo el poder para trabajar, pero está por 20 soles en Infolcor. Y 20 soles, ¿quién controla? Con mucho respeto a las tiendas por departamento que dan tarjetas a montones. Y muchas veces esa MIPE que no tiene el material, el capital, asume. ¿Qué es lo que tiene la MIPE más cerca? Al banco no lo tiene, a la financiera no lo tiene. Tiene a la banca informal. Y muchas veces la banca informal con intereses mucho más altos, pero el tiempo hace que asuma a este crédito y trabaje. Yo creo que es importante que se vean esos diálogos, así como el Estado se reúne, Antonio de la Sociedad Nacional de Industria, José Luis Altamisa, José de la Cámara, de ADE, sentar e invitar a los gremios, invitar a los empresarios y previamente decir qué cosa es lo que te pasa a ti. Y en una mesa, en ese diálogo, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir cuáles son los problemas y entenderlos. Y algo que es importante, la vida me enseñó a mí en la gerencia que tuve y lo que hay que ponerles indicadores. No es posible, pues yo pensé que el Factory tenía una penetración de 5 años de 10%, pero el señor acá de Factory mide 5%. Entonces también el Estado tiene que ponerse metas agresivas, no podemos crecer, si vamos a crecer 2 puntos, 3 puntos, tenemos que poner, creo, metas agresivas y los empresarios, el ejecutivo, la universidad, la empresa privada, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros ya lo que ha costado? Acerquémonos a la empresa privada. La empresa privada es la que compra el encadenamiento. En los países más grandes, en todos los países, ese encadenamiento ha servido a que la MIPE. Yo creo que junten a la MIPE, escuchemos a la MIPE, qué es lo que necesita y vayamos. Un fondo de riesgo, de contingencia a la MIPE que demuestra que es un buen pagador, yo creo que estudiémoslo. Y haremos, pues, no es posible que en el país de casi 1.890.000 empresas, según SUNAT, según produce 2.115.000, tengamos pues 5, 4, 6% de penetración de las MIPES. Yo creo que ayuda mucho este evento y sobre todo felicitar a todos ustedes que están presentes y escuchando porque están demostrando que nos interesa. Es importante toda esta medida, pero también creo que es más importante el prediálogo y en base a esos diálogos que acordemos hay que fijarse metas, pero metas muy agresivas, no pongamos metas de que 1 o 2%, yo creería, mientras nos pongamos metas más agresivas, ¿quién va a ser? Hoy día ya no hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas públicas inclusivas, porque los microempresarios dicen, yo quiero llegar a ser pequeña empresa. Cuando yo pasé a llegar a ser pequeña empresa, fue lo más difícil que hay acá en el país, porque ahí ya tienes inmediatamente otros cumplimientos que tienes que hacer. Pero ayuda mucho el diálogo, felicito y yo creo que
Es importante estas medidas, muy importante, porque tenemos que hacer más patria, y hacer más patria significa hacer más empresas. Las microempresas tienen que ser pequeñas empresas y por ende vamos a construir un país mucho mejor. Muchas gracias. Bien. ¿Sí? ¿A ti? Sí, José Luis Altamisa, representante de la CONFIEP, por favor, su palabra. Gracias. Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de empresarios que acá presente. Yo tengo algunos comentarios respecto a este decreto de urgencia. Definitivamente rescatamos que es un hito que una norma como esta incluya tantas herramientas, tantos elementos que permite impulsar el tema de acceso a financiamiento. Sin embargo, es importante tomar en cuenta el tema de las expectativas, ya que la foto de la micro pequeña empresa en el país es una foto heterogénea, donde no todos van a poder acceder a las diferentes herramientas que se están planteando en este decreto de urgencia. Por lo tanto, hay una labor de poder poner bien el foco, la lupa, por parte de las entidades estatales, de cómo implementar, cómo llevar adelante cada uno de estos mecanismos, a quién convocar y sobre todo cómo hacer que esto se acompañe de unas métricas que, como dice Julio Pardavé, deban ser métricas realistas, pero también métricas que permitan tener deseos de avance como país, como sector empresarial. Esto va atado a un componente sumamente importante que es el acompañamiento de los gremios empresariales en la construcción de políticas públicas. Es decir, podemos indicar que en los ministerios hay especialistas de todo nivel que pueden tener la muy buena intención de hacer los mejores instrumentos y tener el acceso a la mejor tecnología, pero si estos instrumentos y esta tecnología no está de la mano con el conocimiento del cliente final, que es el empresario, entonces estamos hablando de una linda norma y de unos lindos componentes que no van a tener una realidad, que no van a tener acceso a una realidad nacional, donde el entorno para hacer negocios es un entorno complejo, donde la informalidad en el ámbito de trabajo es más del 70%, donde hay elementos que hacen que la pequeña y la microempresa tenga muchas cosas más, muchos más componentes que tomar en cuenta al momento de hablar de políticas públicas. En ese sentido, sí hacemos un llamado al PRODUCE, a COFIDE, al MINCETUR, al MEF, para que en esta nueva etapa de llevar adelante la difusión de estas herramientas, los pilotos que se vayan a plantear en las regiones, las mesas que se vayan a discutir de cómo hacer un cronograma que sea efectivo, venga acompañado de la convocatoria de los gremios de la micro y pequeña empresa. Y definitivamente, si hablamos de gremios de la micro y pequeña empresa, estamos hablando de gremios representativos, gremios nacionales. Si se desea plantear un mecanismo que vaya a la vena en el tema de la Sierra Sur, identifiquemos gremios de la Sierra Sur. Si vamos a trabajar temas que vayan orientados a la selva, identifiquemos gremios empresariales de la región selva. Porque definitivamente el sector empresarial nacional está representado y está organizado en gremios empresariales. Muchos de ustedes participan en gremios empresariales, asociaciones sectoriales, cámaras de comercio, cámaras regionales, gremios nacionales, entre otras. Ese motor no debería ser dejado de lado al momento de la construcción de políticas públicas y en este momento de la implementación de las políticas públicas. Finalmente, el comentario respecto a que, si bien es cierto, el acceso al financiamiento es un elemento importante. Esto ha sido identificado en diferentes espacios, en diferentes estudios. Por ejemplo, la Asociación PYME el año 2016 tiene una agenda para el fortalecimiento de las pequeñas empresas y se identificaron 7 componentes y uno de ellos fue justamente el acceso a financiamiento. La OIT nos habla que para poder desarrollar pequeñas empresas sostenibles hay que tener un entorno donde se tomen en cuenta 17 grandes objetivos. El mismo Plan Nacional de Competitividad tiene dentro de sus en sus diferentes objetivos más de 13 objetivos dirigidos a la micro y pequeña empresa.
Lo que quiero decir es que el acceso a financiamiento es un elemento importante, pero no es el único. Para poder promover el crecimiento empresarial en el país, el acceso a financiamiento, el ámbito tributario, el ámbito laboral, el ámbito de acceso a mercados internacionales, el ámbito del fortalecimiento de las instituciones, es sumamente importante también abordarlo. Entonces, destacamos que se realice un instrumento con un decreto donde se incorporen tantos elementos. Sin embargo, para poder trabajar en un crecimiento sostenido es importante tomar en cuenta los otros componentes que también estamos con mucha expectativa que a corto plazo puedan ser abordados, ya sea en el Plan Nacional de Competitividad, ya sea con las mesas que Produce tiene en su instancia, o con la conformación de mesas público-privadas que seguramente si le ponemos ganas y le ponemos indicadores podemos tener resultados concretos. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido a la Cámara, Produce, por la invitación y a ustedes. Creo que soy el último panelista y el último que, menos mal que tenemos al público todavía interesado, pero para decirles de que me parece que es extraordinario lo que se ha aprobado, ¿no? Yo que he estado en el ministerio hay unos años y en varios años de gestión ahí en Prompex, en Prompim, etcétera. En esos años no teníamos estos instrumentos, pero sí iban creando, algunos instrumentos se lograron hacer, ¿no? Entonces me parece que es extraordinario, o sea, el marco que se ha logrado hay que felicitar. Un decreto de urgencia que, gracias a Dios, es una ley, para mí es fundamental, o sea, no ha sido fácil lograrlo. Ahora entramos a una etapa de gestión, ¿no? La etapa de gestión y la etapa de reglamentos me parece que es fundamental para poder consolidar estos reglamentos, ¿no? Así, en forma general, yo vería que el instrumento del factoring va a ser el instrumento que va a despegar mucho más rápido. El tema que tengamos un nivel tan bajo de penetración en el factoring, cuando en Chile tienen participación mucho mayor, y en Brasil, que está unos años ahí, tienen ellos el 37% de todo el financiamiento manejado a través de facturas. México igual haga alrededor de 42%, entonces estamos hablando que el Perú está a un nivel bastante bajo de desarrollo. Entonces en factoring vamos a crecer, ¿no? El problema va a ser, en factoring, todavía no quiero tocar los otros instrumentos que me parece que son extraordinarios, y en factoring el problema va a ser de que los factores van a irse especializando, ¿no? Tenemos todavía pocos factores en desarrollo. Siento que los factores van a tener que especializarse en microsegmentos. Acá hay varias empresas que tienen experiencia en hacer descuento de facturas de 100, 300, 400 soles, y hay factores que están trabajando a nivel de grandes empresas también, y el retail, etcétera. Van a tener en el sector agrario, van a surgir, como ocurre en varios países de Latinoamérica, los factores especializados, ¿no? Por sectores, que van a tener mucha experiencia en el agro, mucha experiencia en confecciones, mucha experiencia en el sector comercio, y ese va a ser su factor de generación. De la parte de factoring, tenemos que entrar a una etapa muy fuerte de formalización a través de la factura electrónica. La factura electrónica, que ahora mira igual a la factura física, esa ha sido la primera medida de acción que se ha logrado ese primer punto. La factura electrónica pasó a ser un factor determinante en la formalización y también en el tema de equipararse con la factura física, que generaba una dificultad enorme, ¿no? La segunda gran medida es poner los 8 días y poner la segunda ley, decreto de urgencia. Pareciera que fuera reglamento, pero poner ese punto en la norma es fundamental. Y el tercer punto, que me parece que le dio dientes a la medida, es indudablemente que las facturas que entran en el proceso de factoring, luego desmaterializadas y convertidas en título valor a través de Cavalli, ese título valor tiene un valor de crédito fiscal para la empresa. Si tú lo rechazas, pierdes el crédito. Antes, normalmente la factura llegaba y las empresas podrían decir, no entra en el sistema. Pero al ponerlas en crédito fiscal
esa factura en realidad se transformó en un instrumento muy grande, ¿no? En la sociedad tenemos grandes empresas que recién se están enterando de este nuevo proceso, o sea, y las pymes tienen un enorme potencial con estas tres grandes medidas que me parece que se han adoptado en el tema de factoring. No sé si hay otro punto más, pero en factoring yo me acuerdo que esta es la mejor norma de factoring que hay, incluso comparada con varias de Latinoamérica. O sea, hay que ser bastante claro. Tenemos un enorme instrumento bien claro y que va a crecer. Desafíos en factoring. La formalización a través de factura electrónica. La factura electrónica tiene que todavía manejarse mucho más rápido en la formalización. Hay que incorporar a zonas nuevas del interior del país. La gente tiene que saber que la firma digital debe cumplir un papel importante. Biometría es muy importante porque cuando la empresa se inscribe, los poderes, la SUNAR, todavía no hay un enlace con la SUNAR para que la empresa obtenga su RUC y luego entre al sistema. Ese es un tema bien importante. No hay todavía la ligación con los poderes de la empresa cuando la empresa va a tener ya la legalización de la factura, pero son cosas que me imagino deberían ir en el reglamento. Otro punto importante en factoring es el tema del registro negativo de las empresas. Esa central de riesgo que se va a crear en factoring tiene que ser bien manejada. Ese es el punto central porque muchos factores a veces se pueden caer con facturas que no vayan al sistema. Entonces ahí produce, yo creo que va a tener un papel bien importante. Pero muy rápido, ¿no? Tiene que ser tan rápido como las centrales de riesgo que están funcionando ahora. Me parece que eso es importante en el sistema. Otro desafío enorme, pero que hace que el factoring entre en todo lo que podría ser compras del Estado y lograr que los pequeños empresarios o la pequeña empresa que debe tener el 30% de las compras pueda obtener financiamiento. Es el tema de transformar la orden de compra como título valor, ¿no? Otra enorme desafío, ¿no?, que ha habido en donde puedes incorporar al Estado en el tema del factoring. Y yo he estado fuera del país, o sea, he llegado hace 2 o 3 meses, cuando vi esa norma dije, incorporaron al Estado, porque muchas empresas del Estado, el área logística, no dejaban que sus empresas, que sus facturas entren al sistema de factoring, porque era complicado, ¿no?, encontrarse con... Pero imagínense que, yo me acuerdo que hace algunos años lanzamos el programa de los millones, ¿no? Y los señores recibían su orden de compra y no sabían todavía dónde descontarla. Imagínense ahora con los sistemas que hay, esa orden de compra transformada en capital de trabajo para el usuario, me parece que es algo nuevo y bien importante. O sea, en órdenes de compra, solo en órdenes de compra, este sistema puede ser muy agresivo. Faltará el tema, anoten, el tema de la contragarantía en la orden de compra, uno, y segundo es, algo que habría que normar es el tema que la orden de compra todavía no es una factura en sí y no sabemos si el producto fue entregado o el servicio fue entregado cómo. Entonces, los factores se están preguntando ese punto. Ese es un tema de normar. Se puede normar, porque acuérdense que en la parte del aparato logístico, cuando salen los términos de referencia, cuando sale el orden de compra, prácticamente ya es una factura. Entonces, habría que analizar esa primera parte en la orden de compra. Orden de compra es extraordinario lo que puede ocurrir en la reactivación del sector de las pymes. Saliendo del tema del factoring, hay un mundo nuevo, que es en el tema de estos fondos crowdfunding, los proyectos de asociación. También pusieron a las asociaciones como parte del financiamiento. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el ministerio, hicimos algo que me pareció extraordinario, obtener el financiamiento de polvos rosados, no polvos azules, sino polvos rosados. Entonces fueron al ministerio y se presentaron 200, 300 señores para... ¿Qué tenían estos señores? La propiedad. ¿Qué faltaba? Alguien que los organice, ¿no? Y los organizamos. Y no quiero hablar de un banco, pero fue el banco, creo que Scotiabank, Scotiabank, ¿no? Vice o Scotiabank, que tomó el financiamiento y Polvos Rosados pudo hacer su galería. El proyecto era pues un mall, ¿no?, pero se transformó en lo que hay. Bueno, se logró. Imagínense ustedes el potencial que hay
en un gran proyecto de transformación de las pymes. Si, mi amigo Pardavé, agarramos, por ejemplo, las Malvinas, ¿no? Las Malvinas tienen 20.000 pequeños negocios. ¿Quién organiza las Malvinas con sus poderes y logramos hacer un proyecto de un home center de los, ¿no? Miren, hace unos, no sé, yo estuve en el ministerio que 2004, ¿no? Sacamos adelante polvos rosados. Había varios mercados del interior, yo soy de la zona de Ancash, ¿no? En Huaraz, en Caraz. Esos mercados quieren transformarse en mercados con buena atención, con buenos servicios. Esos usuarios requieren que alguien nos organice. Y haga lo mismo el ejemplo de polvos rosados. Ahora sí se puede hacer, porque uno arma un proyecto y ese proyecto puede ser vendible, ¿no? Y hay que hacer jugar a los municipios, los gobiernos regionales están en la búsqueda de proyectos, y yo creo que ahí se abre, en el tema de trabajar asociatividad, hay un trabajo del sector privado, y en Chile y en Brasil, en México no conozco, pero hay empresas intermediarias que se encargan de elaborar el proyecto, volverlo factible en cuanto a garantías y contragarantías y ponerlo a la venta. O sea, yo pienso que el Estado no va a hacer eso, ¿no? Necesitamos intermediarios especializados que conviertan esos proyectos en fondos verdaderos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un enorme programa de transformación. Nosotros fuimos o trabajamos con el Ministerio de Comercio Exterior la primera exportación de papa fresca al mundo, ¿no? El Perú importa 38 millones de dólares de papa cortada, transformada, de Alemania, de Holanda, ¿no? Y eso para todas las pollerías del país. El Perú, primer país productor de papa. Pero ¿qué no podíamos hacer, no? No podíamos lograr un financiamiento para los paperos, 2,5 millones de agricultores, ¿no? Que están a 10 centavos su papa, o 20 centavos si es que la venden ya clasificada. Y en Brasil, ellos cerraron la importación de 70 millones de papa fresca y de papa elaborada en base a un acuerdo que tienen con Banco de Brasil con crowdfunding. O sea, ellos lograron que los productores de papa, ellos tienen otras variedades de papa, financien una planta como la que tienen los holandeses, como la papa que ustedes ven que todas las pollerías ahora en Lima están teniendo. Nosotros quisimos hacer ese proyecto con la gente de Huancavelica, la gente de Apurímac, y la papa Yungay es de Huánuco, ¿no? De Huánuco, la Tumbay es de Huánuco. Y no encontramos quién pueda hacer ese proyecto de transformación para que esos productores pasen de los 20 o 15 centavos de sol a un sol 20 o 2 soles, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se requiere proyectos de esta magnitud que resuelvan esos grandes problemas que hay como trabas en el financiamiento. Eso lo estoy hablando porque veo varios operadores financieros para que comiencen a pensar en cosas que sí transformen la realidad, pero organizándolos, ¿no? Acá había algunos productores de ropa de bebé, etcétera, ¿cómo están? Nosotros hemos operado un país, ¿no es cierto? O sea, yo he operado 5 países, en Brasil y sé de otros países en el exterior. No es fácil, ¿no? Cuando uno dice servicios no financieros es delicado porque son instrumentos muy nuevos de trabajo. Nosotros juntamos a varias empresas de ropa de bebé que lograron exportar a Brasil y sirvió muchísimo el tema del financiamiento vía estos servicios no financieros. Pero acá acabo, ¿no? No sé cuánto va el tiempo, pero acabo ahora. ¿Qué se nos viene? ¿No? Se nos viene algo nuevo. Estos servicios están excelentes. Yo pienso que hay que trabajar, hay que lograr ahora que muchas empresas, las que están exponiendo acá afuera, trabajen la parte de… Ya estamos en una nueva etapa, ¿no es cierto? Entonces hay que volver mucho más ligeros los servicios, etcétera. Las facturas entran directamente por todo el servicio de transferencias de la SUNAT, entonces está ok. ¿Qué se nos viene como desafío? El Perú se quedó en no financiar su comercio exterior para las pequeñas y medianas empresas. No sé si les explico, ¿no? Hace algunos años existía un financiamiento para los bienes de capital de exportación. Ojo, no les hablo de grandes empresas, ¿ah? Mi amigo Julio Surco en Villa El Salvador hace hornos para
los pollos, ¿no? Y vende y tiene friedoras excelentes, ¿no? Él empezó a vender en Bolivia y también ha vendido en frontera en Acre, Rondón y en Mato Grosso ha vendido. Pero ¿qué le pasa a Surco y a otros señores que venden este tipo de... que los chilenos, los chinos, etcétera, todos venden con crédito al comprador. Mejor dicho, cuando usted está en el negocio, tú quieres vender algo, los chinos te dicen, yo te ofrezco este negocio con un año de crédito, una tasa del 3-4%. Así venden los chinos y así nos sacan del mercado, ¿no? El Perú tiene que hacer lo mismo que hace Brasil. Brasil le ha dado un crédito de 500 millones a 3 bancos en Perú, Banco de Crédito, Banco Interbank, creo Cochabamba, o sea, 4 o 5 bancos, y esos bancos financian a los importadores peruanos, ¿no? O sea, yo importador quiero comprar una maquinaria de Brasil, voy al banco y accedo a la línea de crédito del Banco do Brasil que te da financiamiento. Julio Surco y otros metalmecánicos, ¿no?, pueden vender esos hornos con ese financiamiento si es que existe un Eximbank peruano, o sea, si existen líneas nuevas para la venta, ¿a quién? Al comprador del exterior. O sea, ahora ya debemos, o sea, Perú se olvidó, ¿no? Para estos años nos hemos olvidado de esa parte. Pero acá hay varios que han vendido, creo que a Brasil, ¿no? ¿Y qué problemas tenían los empresarios? Las grandes casas de compra de ropa ojo que Brasil es el segundo mercado de exportaciones de confecciones al Perú. Los chinos le daban crédito a las grandes empresas brasileras y nos sacaban del mercado porque los peruanos podíamos vender solamente a 3 meses o podíamos vender con la emisión de la carta de crédito, o si no, entregas el 50%, te dan el 50% adelante y vendes contra documentos el saldo. Antonio, disculpa, ya estamos con... Acabo, entonces, el desafío ahora va a ser el factoring internacional, como hiciste cuando vendes a Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos vende las prendas y tú las vendes a un factor, y ese factor descuenta de Macy's, descuenta de otros compradores, de Lancet, etcétera, ¿no? Igual en Brasil, descuenta de Pan de Azúcar, descuenta de Renner, etcétera, ¿no? ¿Qué se nos viene? Para que esas empresas no entren en esa tierra de muertos, creo que se mueren, etcétera, hay que darles financiamiento. Si ya lograron venderle a la gran empresa, de allá, de afuera, esa factura de ellos es descontada en sus países sin ningún problema. ¿Y qué hacemos nosotros? El Perú le da un fondo, ese fondo prácticamente no va a pérdida, porque es un fondo que va a requerir la garantía del banco intermediario de allá. O sea, COFIDE entra como un fiduciario, pero seguro. Y ese es el Eximbank, o sea, lo que se nos viene ahora es crear un Eximbank para las exportaciones de la pequeña empresa o mediana empresa, etcétera, que sería lo nuevo. Obras, infraestructura, carreteras, pueden ser también las nuevas fondas del crowdfunding en la parte de infraestructura. Hay que comenzar a pensar. Yo me acuerdo cuando trabajé en Proinversión, sacamos eso de obras por impuestos, ¿no?, que ha crecido bastante. Yo pienso que ahora ya los gobiernos regionales ya no deberían intervenir tanto con obras con impuestos, sino hacer proyectos que luego los financien la empresa privada que están interesadas en hacer proyectos, ¿no? Bueno, felicitaciones y ojalá que sigan avanzando los trabajos que están haciendo, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación y sobre todo porque nos estamos dando cuenta que estas 8 medidas todavía es insuficiente para la gran cantidad de alternativos e instrumentos que se pueden ir creando y dinamizar más la economía. Pero tenemos esta titánica tarea, y yo solo quiero resumir sus comentarios brevemente. Un primer encargo que tenemos es la necesidad de la articulación en el sector público y privado, para efectos de que también este reglamento pueda reflejar, digamos, las necesidades y que sea exitosa su implementación. Solo comentarles que ya tenemos en una de nuestras oficinas la propuesta de la creación de este grupo técnico para el sector financiero, digamos, para las MIPES, y que van a ser convocados oportunamente en este proceso de construcción del reglamento. El otro aspecto que es bien interesante tiene que ver con la necesidad de contar con indicadores, ¿no? Efectivamente, es importante saber las metas
que queremos establecernos y también el acompañamiento de los gremios empresariales representativos, y este concepto o este término representativo es súper importante porque hay mucha dispersión a veces a nivel de las MIPES con muchas representaciones, y eso a veces se convierte en un dolor de cabeza, pero vale la aclaración y la precisión que se ha hecho. Y sobre todo el tema de que tenemos que tener una mirada, y esto va como un consejo en el reglamento, para elaborar el reglamento, en relación a lo tan heterogéneo que es el tejido empresarial en el Perú, en términos de tamaño, en términos de productividad, en términos de modelo de negocio, para poder llevar a cabo adelante, digamos, este mecanismo de implementación de todas las normas. Todos estos aspectos los estamos tomando nota, van a ser convocados en su momento. Este es un primer evento de, primero, difusión, conocimiento, de información, y necesitamos ya tener otro gran evento donde ya plasmemos el paso a paso, los procedimientos, digamos, para que las MIPES puedan hacer uso de todos estos instrumentos. Muchas gracias por su participación. Bien, sellamos este momento con una fotografía. Muchísimas gracias a Walter, a Jorge y a todo el equipo que también estuvo con nosotros durante la mañana y tarde de hoy. Sellamos con una fotografía.